Bien, vamos a iniciar con la clase que nos toca hoy. Espero que eh, podamos participar los que estamos. Buenas tardes a todos y ya que se integren los compañeros conforme vayamos avanzando en, eh, en la misma. Bien, hoy nos toca trabajar sobre la sesión 4 que es la ciencia de la educación y su relación con la sociología. Bueno, ya de antemano la clase pasada habíamos visto cómo es que se relacionan varias ciencias con la sociología o por qué la sociología es importante para la educación, ¿no? Simple y sencillamente porque la educación se lleva en sociedad, es decir, tenemos procesos sociológicos dentro de nuestro actuar de aprendizaje. O también dentro de nuestro actuar docente tenemos esta interrelación dentro de esta sociedad llamada escuela o llamada educación, ¿no? Entonces, ahora vamos a reafirmar por qué la ciencia de la educación tiene relación con la sociología, que ya lo hemos comentado más en la clase pasada, ya lo comentamos un poquito. Así que para continuar, vamos a pedir a los compañeros que participen, ¿sale? Le vamos a pedir a Neidy si nos puede comentar sobre la lectura. Ya hizo unos comentarios en sus trabajos. De esos puede tomar para que nos comente pues bueno, qué le pareció la lectura, qué fue lo que se le quedó significativo y qué nos puede aportar. Adelante, Neidy, ¿nos podrías comentar algo? Pues se relaciona que es una de las ciencias que apoya, bueno, la sociología es una de las ciencias también que apoya a la pedagogía y a Ok, la práctica. Es por eso que la sociología se ve involucrada en el proceso de la pedagogía y ya debido a que bueno, para empezar, lo del ser humano es un ser vivo social, así ujú, que es así como tiene que estar involucrada la sociología para el estudio del humano hacia la pedagogía. ok, Y decía igual que uh-huh, también, también sobre que um, puedes tomar también de ahí de tus notas, puedes ir como, digamos, pequeño mapa lo que mental. estoy Sí, ok, adelante. um, bueno, también que se hablaba de la ciencia social, decía que la sociología de la educación ha estudiado las vinculaciones de la educación con la igualdad social, la equidad, la movilidad social y otras cuestiones tradicionales de la sociología, como las vinculaciones entre educación y el poder social. Son como los dos temas más discutidos en sociología de la educación. Ok, Son la relación entre educación y la visión social adulta, ok, eh, y los factores del rendimiento escolar también. ok. Y también decía que bueno, del que se me quedó el como padre de la sociología, Ujú, es Emily Durkheim, ok, ah, y que es el iniciador de la disciplina con sus obras de la educación, la sociología y nada más. ok.
Muy bien, muchas gracias, Sí, Lady. Muchas gracias. Gracias por tu aportación. Em, sí. sí, Bien, bien. Em, ya lo comentamos al inicio, ¿no? Ya lo comentamos al inicio de que el ser humano es un ser social y que la educación en consecuencia se hace en sociedad. Es decir, eh, los conocimientos, los aprendizajes se socializan, se comparten, se proponen. Es decir, que la educación como tal necesita forzosamente el apoyo de la sociología. Decía Neidy, el ser humano es un ser social, es decir, no podemos vivir aislados el uno del otro. En ese sentido, el aprendizaje o la educación, lo educativo, no se puede aprender solo o sola, ¿no? En otras palabras, sí podemos, sí podemos ser autodidactas, es decir, nosotros investigar, nosotros eh, comprender, nosotros introducir conocimientos. Lo estamos haciendo solos, pero el conocimiento como tal, aunque yo lo aprenda por mi cuenta, nunca viene solo. Es decir, nosotros como seres humanos no podemos aprender algo si no es con el otro o con la otra. En ese sentido, digamos, el conocimiento que ustedes están adquiriendo ahora justamente se hace en esta socialización. Ya hubo la participación de Neidy. Está socializando lo que ella leyó en sus apuntes o lo que ella de sus apuntes retomó de acuerdo a lo que comprendió en la lectura, ¿no? De acuerdo a ciertos ciertas cosas que le llamaron la atención, ¿no? Lo que le significó más. En ese sentido, ella está socializando su conocimiento con respecto al conocimiento de los demás. Es decir, quizás ella hablaba del ser humano como un ser social y entonces a lo mejor alguien de nosotros también le significó esa parte y entonces la relaciona, ¿no? Y dice, sí, es verdad, eso es lo que decía la lectura. En consecuencia, tomamos ciertas definiciones o tenemos ciertas, eh, digamos, chispas cognitivas que nos permiten ir aprendiendo nuevo conocimiento. Pero ese nuevo conocimiento, aunque lo aprendo yo y es responsabilidad casi al 100% mía de aprender, no lo hubiera yo logrado si no hay otro o otra persona que me socialice ese conocimiento. En ese sentido, somos seres sociales, siempre estamos en sociedad, siempre estamos en comunicación con el otro. Eh, Tanto es así, por ejemplo, decía Neidy, se estudia la ciencia social. ¿Qué pasa con la ciencia social? Bueno, la vinculación de los otros, la vinculación de nosotros, es decir, ¿qué pasa con la igualdad? Que bueno, yo no estoy tan de acuerdo en eso de la igualdad porque todos somos, no somos iguales, ¿no? Sino que lo que sí estoy de acuerdo es en la equidad, ¿no? De hecho, hay pedagogías de las diferencias, ¿no? En esas diferencias es en las que nos reconocemos, siempre que seamos equitativos, es decir, que haya equidad entre nosotros. Entonces, en ese sentido hablaba de la igualdad, de la movilidad, etcétera. Poniendo un ejemplo más claro con respecto a lo que significa lo social en la educación, es, por ejemplo, este en el que estamos, ¿no? Por desgracia, estamos frente a un monitor, ya sea de teléfono o ya sea de computadora. Estamos frente a un monitor y
aún así hay esta interacción social, ¿no? ¿Por medio de qué? Por medio de las herramientas que tenemos presentes. Por ejemplo, el chat, ¿no? O por ejemplo, abriendo el micrófono, ¿no? En ese sentido, eh, siempre la educación va a tener un sentido social. Podemos aprender nosotros y nosotras individualmente, es decir, podemos ser autodidactas, podemos educarnos nosotros mismos, pero para educarnos nosotros mismos necesitamos de las generaciones anteriores, ¿no? Necesitamos saber de que existió un señor hace algún tiempo llamado Emily Durkheim, ¿no? Que se interesó por este estudio social, ¿no? Y que se interesó entonces por la educación desde el punto de vista social. Entonces, ya estamos precisamente, como dice Carla, interactuando con los otros para poder aprender. Y siempre aprendemos de los otros, ya sea en YouTube, ya sea en alguna página de cursos, ya sea en una escuela virtual, ya sea por este medio que estamos eh, conversando, ¿no? Es decir, siempre estamos en constante aprendizaje. Yo les decía en algún otro momento que inevitablemente vamos a aprender nuevas cosas. Vamos a aprender nuevas cosas en la interacción con los demás. Y en ese sentido, como lo dice Dulce, la sociología de la educación tiene en este sentido de la perspectiva del análisis del fenómeno educativo que va a utilizar conceptos, metodologías, teorías, ¿para qué? Pues para precisamente vincular este sentido educativo con su dimensión social, ¿no? Con su dimensión social. En consecuencia, si imaginemos por un momento, imaginémonos nosotras y nosotros que estamos en la década de los 50, 60. ¿Cómo nos imaginamos? Recordemos que esa generación de los 50 fue la generación del silencio, ¿no? Fue la generación del silencio, es decir, donde se decía, cuando los adultos hablan, los niños callan, ¿no? Imaginémonos ahí en ese sentido, ¿no? Es decir, no tendríamos la posibilidad siquiera de estar aquí. Piense cómo esa sociedad cambió. Imaginémonos por los 30, 40, ¿no? Recordemos que hubo un momento en que nosotras, las mujeres, no teníamos posibilidad al voto, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Antes de eso, mucho antes, no se tenía la posibilidad, precisamente también, de siquiera estar en la escuela, ¿no es cierto? Tanto es así que Sor Juana Inés de la Cruz se convirtió en varón para poder estudiar, ¿no es cierto? Se disfrazó y fue una de nuestras más grandes escritoras y poetisas. En ese sentido, eso es lo que la sociología debe de estudiar con respecto a este cambio en la sociedad que han ido vinculando la educación con el pensamiento de las masas, ¿no? Es decir, utiliza la sociología esos conceptos, esas metodologías, esas teorías sociológicas para darnos un aprendizaje de lo que ha sucedido en un periodo de tiempo y cómo es que estamos ahora, ¿no? Por ejemplo,
1968, 2 de octubre, matanza en Tlatelolco. Pero antes de ello, los varones organizaron esas marchas, estar en contra de, etcétera, etcétera. Y se quería relegar a la mujer, ¿no? Se quería relegar a la mujer a que siguieran pues las órdenes de o las visiones de los varones, ¿no? Que estaban de acuerdo a las mujeres, pero las mujeres también en ese sentido sociológico, en ese sentido de aprendizaje, también empezaron a tomar partido en estos eventos masivos, ¿no? Es decir, bien, está bien, los hombres han dominado, ¿no? Los hombres han dominado en cierto sentido, eh, pero bueno, ¿y nosotros qué? ¿Nosotras qué? ¿No? ¿A poco no podemos también pararnos frente al público, frente a nuestros compañeros y hacer un meeting si tenemos el mismo conocimiento que ellos? Fíjense el cambio radical. En la vestimenta, mujeres, en la época de los 50, digamos, ¿no? Vestidos largos, de trenzas, eh, etcétera, ¿no? Y después empezaron con las faldas, después minifaldas, ahora pantalones, ahora shorts, es decir, la sociedad va cambiando. Eso es lo que debe de investigar eh, la sociología, y esa sociología eh, se debe tomar en cuenta con respecto a la capacidad educativa que vamos adquiriendo. En ese sentido, eh, dice Cristal que es un conjunto de disciplinas interesadas en el estudio científico de los distintos aspectos de la educación en la sociedad y culturas determinadas. Sí, por ejemplo, este transcurso de la sociedad a nuestra forma de vestir, ¿no? Nuestra forma de vestir. Los varones cómo se vestían, con pistolas, etcétera. Y después, ¿qué pasó? Se empezaron a vestir con trajes y posteriormente ya se empezaron a vestir de maneras diferentes hasta ahora ir vestidos, por ejemplo, en una ocasión informal, digamos a lo mejor con tenis, con camisa o con camisa de manga larga, ¿no? Con pantalón de vestir. O sea, ya no hay una norma que diga, ¿cómo es posible que él se vista de esa manera, ¿no? O, por ejemplo, cómo se dejó de señalar a estas personas que gustan del mismo género, es decir, a estas personas homosexuales o lesbianas, y como ahora ya eso ya no es tan importante, ¿no? No hay un señalamiento, sino son personas que finalmente se aceptan como están, ¿no? Como son, como ellos se sienten bien. Y bueno, ¿cómo es que esa forma de aceptar a las otras personas, a los otros, ha influido dentro de la sociedad desde un punto educativo, ¿no? ¿Cómo es que a nosotros también se nos explican ciertas cosas? Como en los años pasados no se enseñaba nada de sexualidad, y ahora es muy normal que los niños, los jóvenes y los, digamos, adolescentes puedan tener educación sexual, ¿no? Claro, de acuerdo a su edad. En ese sentido, ¿cómo es que esta sociología de la educación va precisamente estudiando estos cambios de la mentalidad en el ser humano, ¿no? Eh, ok. Dice Carla, interactuamos con el objetivo de aprender de los demás, sí, con respecto a lo que estábamos hablando en lo anterior. Siempre aprendemos con el otro. Claudia, la sociología de la educación tiene que ser el medio de lograr el progreso social. La educación tenía que velar por el mejoramiento de la sociedad. Sí, en cierto sentido la sociología no tiene que ser la que nos lleve al progreso.
un pueblo bien educado va a progresar, ¿no? Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad que tiene, hablando sociológicamente, que tienen los países de primer mundo, seguramente estaríamos como los países de primer mundo, ¿no? En el sentido de que llegara de verdad un gobierno que vele por los intereses del país en general, ¿no? Que vele por los intereses del país en general, que vele por la educación, que, que propiciara más educación, creando más universidades, creando más escuelas, creando más gente que atienda, eh, digamos, a problemas importantes del país, como economía, como política, perdón. Es decir, que diera la oportunidad de, de, de estudiar, digamos, para ser un pueblo más capaz. Es decir, si quiero estudiar medicina, no tendría yo por qué estar en un estándar para poder pasar un examen de medicina a la universidad, ¿no? Sino abrir las puertas a todo mundo, ¿no? Claro, eso no significa que la calidad educativa no debería de ser alta, sino dar la posibilidad de que todos y todas estudien lo que quieran estudiar. Es decir, hoy se me perdió la comunicación, así que les voy a mandar un mensajito. Ok, denme un segundo, un segundo, un segundo. Denme un segundo, compañeros. Creo que se me perdió la comunicación. Ahorita en breve regreso. No se me vayan. Ok, una disculpa, ya no, se me fue el internet por un momento. Así que ya llegué, ya llegué. No sé en qué me quedé. ¿Me pueden comentar? ¿Alguien me puede comentar, por favor? ¿Sí me escucho? ¿Sí me escuchan? Pues, para que continuemos con la clase. Oh, ok. ¿Me pueden comentar qué fue lo último que escucharon? ¿Qué fue lo último que escucharon para que desde ahí continúe? Mm, ¿No? Ok, ok, bueno, voy a intentar re- recobrar lo que... Ok, sobre los valores de la sociedad. Muy bien. Estábamos precisamente con Claudia, que decía que la educación tiene que velar por el mejoramiento, no, que la sociedad, la sociología de la educación tiene que ser el medio para lograr el progreso de lo social, ¿no? Y yo les decía que era importante que hubiera gente arriba de nosotros, es decir, nuestros gobernantes, que velara precisamente por la educación, que diera espacio para que todos estudiaran, que diera becas, que diera todo lo necesario, que hiciera nuevas escuelas, etcétera, etcétera, porque un pueblo educado, ese es precisamente el que va a mejorar la sociedad, ¿no? Si yo soy educado en el sentido de educado en valores que me dieron mis padres y también educado en lo técnico, seguramente voy a alcanzar un nivel de conciencia superior, ¿no? Y en ese sentido vamos a mejorar la sociedad.
la sociología como tal no tiene que mejorar la sociedad, sino nosotros como sociedad tenemos que mejorar a la sociedad, ¿no? Dice Claudia nuevamente, los logros que obtienen los estudiantes dependen de la calidad de las interacciones educativas. Sí y no. Los logros, a ver, miren, el aprendizaje se da desde dos lugares, desde el profesor y desde el alumno. Pero el que tiene o la que tiene la responsabilidad de aprender o no es el alumno o la alumna, es decir, el estudiante. En consecuencia, el que aprende, ¿no? El aprendiz. Ya poníamos ejemplos en otros momentos. Que uno aprende con el maestro, sin el maestro y a pesar del maestro. Sin embargo, el maestro sí tiene que ver mucho en este sentido de la motivación, qué tan motivados tiene a sus estudiantes. En ese sentido, los logros que obtiene el estudiante son del estudiante, no son del profesor ni de la profesora. Puedo tener un profesor muy gritón, muy exigente, que me dice cosas que no van con lo que yo creo que es la educación, que me atontiza, quizás, no existe la palabra, hago el paréntesis, pero solamente para que se entienda, me atontiza y aún así yo aprender, porque el logro de aprendizaje es mío, ¿no? Hay un libro que se llama El Maestro Ignorante, hay un libro que se llama El Maestro Ignorante que se me ha olvidado, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero es de un profesor que enseña francés a sus alumnos y él no sabe francés, ¿no? Él no sabe francés. Y sin embargo, aunque el profesor no sabe francés, comparte el conocimiento del francés que él comprende y sus alumnos aprenden francés, ¿no? En ese sentido es lo que nosotros debemos de comprender, porque nosotros y nosotras eventualmente seremos profesores, ¿no? Seremos profesores y no debemos echarle toda la culpa a los profesores, ni tampoco toda la culpa a los alumnos, ¿no? Como lo hacían los gobiernos anteriores. Es que los jóvenes son ninis, ni estudian ni trabajan, ¿no? Pero ¿cómo iban a estudiar si no había escuelas y no había posibilidades de estudiar? Les cerraban a los 100 alumnos para estudiar medicina, cuando en México somos 126 millones, bueno, un poquito más, ¿no? De gente en México, y necesitamos mínimamente una tercera parte de médicos para que cuando menos 3 personas tengamos un médico, ¿no? En ese sentido, esa es la cualidad de la sociología, ¿no? Y en ese sentido, la calidad de las interacciones educativas. Por eso es que yo comento que yo puedo ser muy bueno y mi interacción fue con una computadora, es decir, mi interacción fue con videos de YouTube o manuales de YouTube o tutoriales de YouTube. Mi video fue mi conocimiento fue aprendido gracias a interactuar con un robot del otro lado que está programado por alguien, ¿no? Y que me pone ciertas cosas que hacer y sin embargo tener una buena calidad, ¿no? En ese sentido, hay mucha dependencia, interdependencia entre ambos. Dice, por ejemplo, Carla dice, Frida Kahlo fue a un bachillerato de alta clase. También fue una de las primeras mujeres en ingresar a una escuela. Sí, claro, por este sentido de cambio en la sociedad. Nosotras debemos precisamente eh, ver lo que tenemos, ¿no? Y ver hacia dónde vamos. Es decir, si nosotras
además de esto que estudiamos, además de estas materias, nos interesamos por cosas más a fondo de la educación, ¿no? Y después venimos y las planteamos en la clase, ¿quién creen que va a aprender? ¿Ustedes o su servidor? ¿Saben quién va a aprender? Vamos a aprender todos. Todos aprendemos, ¿no? En ese sentido de compartir, en ese sentido de el conocimiento no está en el profesor o en la profesora, sino el conocimiento está en todos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de nosotras hemos aprendido algo de un niño pequeño o que nos sorprende algo de un niño pequeño, ¿no? Es decir, nosotros no lo sabíamos hacer, sin embargo, ya está ahí el conocimiento y lo podemos aprender. El aprendizaje es libre. Dice Dulce, la sociología pretende identificar pautas generales en la experiencia social de las personas. Sí, la sociología, en cierto sentido, estudia precisamente el comportamiento de la sociedad, ¿no? El comportamiento de por qué unos de nosotros, en el caso de la sociología de la educación, por qué algunos de nosotros creemos que si estudiamos en una institución de paga, es decir, que me cuesta, privada, voy a tener mejor calidad educativa. Quizás lo que tendré será mejores herramientas para aprender, ¿no? Sin embargo, no forzosamente es de esa manera, ¿no? Ok, dice Carla, Frida Kahlo también revolucionó la vestimenta, aunque ella usaba trajes de varón. Sí, es que esa es la mentalidad que pues aún tenemos, ¿no? En el sentido de que estandarizamos. Fíjense socialmente cómo estamos nosotros mismos o nosotras mismas repitiendo valores que culturalmente se han hecho por años, ¿no? Es decir, históricamente se han repetido. El niño nace pantalón azul o ropa negra con camisa azul, ¿no? Su cuarto, si es que va a dormir aparte, lo pintamos de azul, ¿no es cierto? Le ponemos carritos, les ponemos quizás pistolitas, etcétera, etcétera. Fíjense cómo nos etiquetan por género, varón, ¿no? Es que el varón debe de ser macho, debe de ser el que va a mantener, etcétera, 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 ¿no? Su mochila ya cuando va al preescolar, el niño quiere la mochila de Frozen. No, 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 ¿cómo que? A ver, eso no es de hombres. A ti te vamos a comprar del Capitán América o no sé, infinidad de cosas, ¿no? De Hulk, etcétera. Agresividad, ¿no? Pero a él no le interesa, no sabe que es hombre o no tiene este pensamiento de género, sino él sabe que es un niño, ¿no? Y a él no le interesa, pues lo que le interesa es que lleva la mochila y sus compañeritas, sus compañeritos se van a acercar y le van a decir, ay, qué bonita mochila, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, ¿cómo nos estandarizamos, no? Cuando nace la mujer, su vestido rosita, su moño rosita, eh, este, su, su cuarto rosita, etcétera, etcétera. Todo es del color rosa. Porque el rosa identifica a la mujer, ¿no? El rosa identifica a la mujer y el azul identifica al varón. Eso es una estandarización que debemos de dejar de lado, ¿no? Eso es algo social y eso tendría que existir, digamos, una investigación de por qué seguimos haciendo esos o llevando a cabo esas prácticas. Bien, ¿y qué pasa cuando ya van creciendo?
son niñas de 5 años, de 6 años, y las sexualizamos, ¿no es cierto? Ya les ponemos camisetitas ombligueras, ya les ponemos, o sea, sexualizamos a nuestras hijas, ¿no? En ese sentido, es una práctica cultural que se ha traído desde hace mucho tiempo. Es, por ejemplo, como cuando hacemos algo y no sabemos por qué lo hacemos. Les cuento rapidísimo una historia para que siga yo leyendo las demás aportaciones. En el caso del ejército, en el ejército había un banquito que siempre se cuidaba. Estaba en un espacio y siempre se cuidaba. Era una silla, pues. Estaba en un espacio y se le ponían 2 guardias. 2 soldados y ahí hacían guardia, ¿no? Y así por 10 años. Así por 10 años, ¿no? Y esa orden se quedó y esa orden se respetaba, ¿no? Y resulta que llega un nuevo jefe de ese cuartel y pues cada día, pues se respetaba. Claro, antes esa persona que dejó la orden se fue y no dejó quitada la orden, ¿no? Entonces llegó el siguiente y así por mucho tiempo, y se fue ese y siguió llevándose esa orden, ¿no? Llegó otro jefe y entonces se dio cuenta que cada mañana iban y se paraban ahí, hacían guardia a la silla. Y entonces él preguntó por qué hacían guardia a la silla. Nadie le supo contestar, ¿no? Nadie le supo contestar. Y entonces se fue a los archivos, investigó y resulta que esa silla la pintaron en su momento, ¿no? Y entonces para que nadie se sentara ahí, pusieron guardia, ¿no es cierto? Pusieron guardia para que esperaran a que se secara, ¿no? Esa silla nunca la ocuparon y siempre había guardia ahí, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos haciendo o repitiendo cosas que ni siquiera sabemos por qué las estamos haciendo, ¿no? En ese sentido, necesitamos nosotros y nosotras en este afán sociológico educativo no solamente recibir todo o dar todo por sentado, sino criticar, pero esa crítica debe de ir acompañada forzosamente de una propuesta, ¿no? No solamente criticar, sino qué proponemos con respecto a lo que estamos criticando. Dice Cristal, el pedagogo Gastón Mialaret propuso en su libro de Introducción a la Educación 3 categorías. La primera es la que estudia condiciones generales locales de la educación. La segunda, la que estudia la situación en los hechos educativos. Y la tercera, la reflexión y futuro. Fíjense cómo esto que les estoy platicando entra en estas categorías, ¿no es cierto? Entra en lo que estudian las condiciones generales y locales de la educación, es decir, qué es lo que estamos aprendiendo nosotros, qué nos están dando o por qué lo estamos aprendiendo. La segunda, las que estudian la situación y los hechos educativos, por qué se está haciendo lo que se está haciendo, ¿no? Y la tercera, las de reflexión y de futuro, hacia dónde queremos ir con respecto a lo que estamos aprendiendo y a lo que estamos haciendo, ¿no? Esto que les comento tiene que ver con esta parte que pone específicamente Cristal. Dice, sobre los valores de la sociedad, algo así, seríamos primermundistas, algo así. Bueno, no entiendo muy bien, pero nuestros valores tienen que cambiar. Veamos en las redes, señoritas, compañeros, nosotros que usamos Facebook, que usamos Twitter, que usamos Instagram, que usamos cualquier otro tipo de red, ¿no? Sobre todo en Twitter, las que usan Twitter o los que usamos Twitter, vean esa descarga de odio, de racismo,
de aprovechismo, tampoco aprovechismo existe, pero de aprovecharse de la situación. Anda rondando un Twitter por ahí del señor Pepillo Origel, ¿no? De este señor que, bueno, yo no sé por qué está en un programa, pues, ¿cómo es que influye a tanta gente? ¿Y por qué influye a tanta gente? Pues bueno, pues precisamente porque no todos hemos tenido la posibilidad de estudiar y de tener una conciencia más allá de lo que nos enseñaron nuestros padres, ¿no? Y la televisión nos enajena, ¿no es cierto? Nos hace ajenos de nosotros. Bueno, y a él se fue a Estados Unidos, fíjense ese aprovechamiento de esta persona. Se fue a Estados Unidos a vacunar. Fue a Estados Unidos, se vacunó y regresó a México. ¿Qué es lo que le pasó a esta gente? Todavía lo presume en Twitter. Dice, fíjense el pensamiento social de esta gente, ¿no? Él dice, qué tristeza que en mi país no pude alcanzar la vacuna, ¿no? Pero ya vine y me vacuné aquí en Estados Unidos, ¿no? Es una pena que estemos gobernados por gente que no tiene idea de salud o algo así, ¿no? Da a entender. Bueno, ¿qué fue lo que hizo él? Pues se sintió tan gringo que se fue a vacunar y ahora ¿qué le pasó? Que le suspendieron la visa de por vida y que le cobraron una multa de $15,000. Lo cual creo que es poco, ¿no? ¿Por qué? Porque se está burlando de la sociedad mexicana, ¿no es cierto? Está diciendo, yo sí tengo dinero y puedo irme a otro país a vacunarme. La segunda, se está burlando del gobierno de Estados Unidos, ¿no es cierto? No importa que yo no sea de Estados Unidos, no me importa qué plan de vacunación tengan, yo voy y me vacuno, ¿no? Fíjense la ignorancia de estas personas. Y así tenemos mucha gente en los programas de televisión. Ahora, si tuviéramos otro tipo de valores, como lo dice Carla, si fuéramos lectores, si fuéramos críticos, si fuéramos propositivos, seguramente no tendríamos que entender que nos va a tocar en algún momento, ¿no? Que ya está un plan del Estado y que no se ha vacunado porque no han llegado las vacunas. No es porque se estén guardando las vacunas para para, eh, para ellos mismos, ¿no? Es decir, al país le conviene que eche a andar otra vez la maquinaria de la economía. Fíjense cómo en esta sociedad nosotros estamos mal, ¿no? Todavía no hay un cambio específico o más grande dentro de la sociedad. Dice Sandra, en pocas palabras, debemos hacer un cambio y marcar la diferencia en la sociedad que ayude a progresar y mejorarla, siempre con base en los valores. Sí, ¿qué se dice este gobierno? Por el bien de todos, primero los pobres, ¿no es cierto? ¿Y qué nos dicen la gente de dinero? Es que los pobres nunca van a salir de pobres. Ese es un pensamiento social racial, son racistas, ¿no? Elitistas, gente elitista. Pero veamos a nuestro alrededor, veamos dónde nos encontramos, ¿no? Veamos que precisamente nuestros padres siguen trabajando hasta ahora. Eso es precisamente lo que debemos de cambiar. ¿Quién? Nosotros, como estos que ya tenemos la oportunidad, o estas personas que ya tenemos la oportunidad de prepararnos más, ¿no? Nos preparamos ¿para qué? Pues para preparar a las siguientes generaciones. Recordemos que las generaciones que dejamos atrás o que son anteriores a nosotros han puesto las bases para que nosotros avancemos más fácilmente, ¿no? Y nosotros, estas generaciones, vamos a poner las bases para que las otras generaciones avancen en un mundo más equitativo. Navy. En las sociedades mecánicas tipificadas por Durkheim, la educación tenía un carácter individual. Sí, hay que definir primero qué es una sociedad mecánica.
porque quizás estamos en una todavía. Hay que entender qué es lo mecánico, ¿no? ¿Qué es una sociedad mecánica? ¿Qué pasa con esas sociedades? Y díganme, sí o no, estamos aprendiendo o estamos buscando ser individuales, que es en este sentido, como dice Durkheim, ¿no? La educación tiene un carácter individual, ¿no? En ese sentido, ¿qué es una sociedad mecánica? Porque quizás sí estamos en una sociedad mecánica, donde todo lo hacemos porque es como se tiene que hacer, donde no preguntamos por qué se está haciendo eso, donde no cuestionamos, donde no reflexionamos, donde no tenemos conciencia, es decir, donde estamos enajenados, donde creemos que un comediante va a ser mejor político o que una cantante va a ser mejor política que una persona que estudió política o que estudió leyes, ¿no? Fíjense cómo estamos, como lo dice Eduardo Galeano en el libro El mundo al revés, donde todo lo hacemos al revés, ¿no? Donde todo lo hacemos al revés. En ese sentido, creo que seguimos en esta sociedad mecánica, donde todo lo hacemos mecánicamente, donde A después va B y después va C y después va D para que me salga algo, ¿no? No reflexionamos, necesitamos cambiar esa reflexión. Fíjense, desde Durkheim ya se veía y todavía lo seguimos haciendo. Dice, pero además, pero a medida que las sociedades se hacen más complejas, la educación se institucionaliza, pasando el maestro a desempeñar funciones meramente ejecutoras. Eso es lo que no debemos de hacer, no ser solamente ejecutores, ¿no? Es decir, buenos días muchachos, buenos días señoritas, abran su libro en la página 5, vamos a leer, ¿no? Vamos a leer. Ok, ya leyeron, entonces ahora háganme un resumen mecánico, ¿no? Ok, ya hicieron el resumen, ahora de ahí sáquenme unas preguntas. Mecánico. Ahora respondan las preguntas, ¿no? Mecánico. ¿Dónde está ese proceso de reflexión? ¿Dónde está ese debate? ¿Dónde está ese no estoy de acuerdo con usted, profesor? Porque yo leí en el libro de tal y dice esto. Ah, perfecto. Leemos tu libro. Vamos a compararlo, ¿no? Ese es el debate, esa es la reflexión. Eso es lo que debemos de cambiar nosotros como estas personas que compartirán el conocimiento. No que van a ir a enseñar, sino compartir el conocimiento. ¿No? Por eso dice aquí, dando así lugar a un conflicto entre la vocación y la profesionalización del maestro, ¿no? ¿Qué significa? ¿Por qué nosotros vamos a dar clases? Pues por vocación, ¿no? Porque nos gusta, porque tenemos el interés, porque nos interesa hacer un mundo mejor. Ah, pero el maestro o el profesor tiene que cumplir con ciertas cosas mecánicas, ¿no? Y quizás lo que hace falta precisamente enseñar no se enseña, sino se enseña lo que te dicen que enseñes. Bueno, reflexionemos sobre eso. Dulce. Ok, dice Carla aquí que viene a colación con lo que estábamos comentando. Dice Carla, seguimos un mismo proceso. Eso se refiere a mecanismo. Exactamente, estamos mecanizados. No tenemos una visión diferente de... Yo mujer, pues es que yo mujer soy para dar hijos, yo mujer soy para lavar los trastes, yo mujer soy para X, soy para Y. Si viene el hombre borracho y me dice que me desvista porque quiere tener sexo conmigo, pues es que él es el que manda, ¿no? Así me lo enseñó mi madre, así se lo enseñó su madre y la madre de la madre de la madre por los siglos de los siglos, ¿no? Y es que el varón hay que perdonarlo porque pues él de por sí ha sido mujeriego.
y pues yo me tengo que casar y me voy a casar, pues aunque sea con uno de esos, ya que le voy a hacer mecanismo. Fíjense cómo a nosotros nos han mecanizado, ¿no? Para seguir haciendo las cosas. Dice Neidi otra vez, dice, es cierto, para cambiar el mundo debemos cambiar primero nosotros. Lo dice también Calle 13, ¿no? Si quieres un cambio verdadero, empieza por ti mismo, ¿no? Empieza cambiando tú. Eh, bueno, Dulce, me regreso, dice Dulce, la educación es uno de los factores que más influyen en el avance y el progreso de las personas y sociedades. Hay diferentes tipos de educación, ¿no? Porque yo puedo ser muy educado en el sentido teórico, es decir, tener licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, y como yo ya soy muy inteligente, ya entiendo que hay vida en otros planetas, me fui a hacer un postdoctorado en Júpiter, en, no sé, en otro planeta, y tengo mucha educación en el sentido teórico, pero no soy educado, ¿no? Porque veo a los otros como que, ¡ay! ¿Cómo vas a saber tú más que yo? ¿No? Si yo ya estudié X, si yo ya estudié Y. Y en ese sentido, es cierto, la educación influye en el avance y progreso de las personas, pero hay gente que no tiene educación teórica y tiene educación ancestral de los padres, los abuelos, etcétera, etcétera, y tiene más educación que una gente educada, ¿no? Hay que diferenciar, hay dos tipos de educación. Nosotras, nosotros que vamos a salir de la licenciatura, vamos a salir con conocimientos teóricos. Hay que meter todos esos conocimientos teóricos precisamente en lo educativo, es decir, hay que ser educados. Hay que seguir respetando a la gente anciana, hay que seguir respetando a nuestros padres, hay que seguir respetando a la gente de la sociedad. Ese es el verdadero cambio dentro de la sociedad. Eh, Dice, además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, muy de acuerdo, el espíritu, muy de acuerdo, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Esa es la educación que necesitamos obtener. No solamente la educación puramente teórica. No necesitamos ser intelectuales orgánicos, es decir, que estamos por el bien mío y de los míos y de nadie más. Es decir, primero yo, después yo y al último yo. Ahí está Pepillo Origel, ¿no? Ay, es que en mi país está gobernado por un burro, ¿no? No sabe. Y yo me tengo que venir a un país donde sí esté gobernado por alguien inteligente, ¿no? Estados Unidos. Fíjense cómo es ese pensamiento racista, ese pensamiento elitista, ese pensamiento clasista, ¿no? De primero yo y después, pues ya después yo, no hay más. Entonces, lo que debemos buscar es precisamente, además de estos conocimientos, como bien lo estructura Dulce, que enriquezca la cultura, que nos enriquezca en cultura, que nos enriquezca en el espíritu, nos dé valores y en todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. Es decir, la educación, ya se me fue el internet, caray, denme permiso, se me acaba de ir el internet. Pero ahorita vamos a mandar un mensajito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Híjoles, ya no voy a poder leer lo demás. Vamos, conéctate. Se me fue el internet, señoritas, compañeros. Ahorita regreso en breve. Denme un segundito. Ah, ya. Ya estoy aquí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ya ahora? Ok, ok, ok. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces les decía que precisamente la educación es
Déjenme ver, lo tenía yo por acá. Ok, que la educación es necesaria en todos los sentidos. Es decir, no solamente en lo cognitivo, no solamente en lo teórico, sino en todo lo demás. Hacernos humanos, preocuparnos por el otro y por la otra, ¿no? Por eso es que estudiamos pedagogía. Sandra dice, deberemos hacer un cambio y marcar la diferencia en la sociedad que ayude a progresar y a mejorarla, siempre con base en los valores. Sí, con base en los valores. Claudia dice, la educación es un fenómeno complejo, demasiado complejo, y este tiene lugar en todos los ámbitos de la vida social, en la cual intervienen diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas, y interviene la humanidad como tal. No podríamos avanzar socialmente ni cognitivamente si no tuviéramos el ejemplo de nuestros padres en primera instancia, en ese acogedor espacio, y después en el apoyo de los profesores o de las profesoras, ¿no? Claudia dice, intercambiando y compartiendo el conocimiento con los demás, podemos lograr grandes cosas, aportando a nuestro propio crecimiento y al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Sí, si ustedes vienen y argumentan y ponen citas y ponen todo lo que comentan, todo lo que hablan, lo argumentan, seguramente vamos a aprender todos, ¿no? Todos. De hecho, ustedes se van a dar cuenta que al ser profesor y al estar frente a clase, el que más aprende o los que más aprenden son los que comparten el conocimiento. Por eso los profesores o las profesoras son importantes para este crecimiento social dentro del país. Es decir, nosotros somos el motor que le da vida a las nuevas generaciones. Somos esa ayuda que puede cambiar el destino de las generaciones venideras. Ok, dice Angélica, el ignorante no escucha consejos, se cree autosuficiente, pero si un día decide escuchar a alguien, el instinto le lleva a elegir como consejero a alguien más astuto que él, pero cuando aquel que es rico en conocimiento alcanzará fácilmente la riqueza que le da el otro y la plata, que le da el oro y la plata, aunque no resulta igual para aquellos que solo se preocupan por alcanzar las riquezas que ofrece el oro y la plata. Cabe decir desde mi punto de vista que el ignorante se cree mejor que todos. Es cierto, por eso el que sabe, escucha, calla y propone, ¿no? Y no tiene miedo. El que no sabe nada, ni siquiera argumenta y solamente te maldice o habla mal de ti, ¿no? Es decir, no sabe cómo defenderse, no sabe cómo argumentar y precisamente lo que hace es ofender al otro porque se piensa que así lo puede dominar, ¿no? O la puede dominar. En ese sentido, nosotros creo que vamos construyendo en esta ciencia de la educación, en esta equidad en la educación, vamos construyendo saberes que nos apropiamos y que nos hacen darnos cuenta de el mundo en el que vivimos. Es decir, que nos desenajenan, que nos quitan de esa enajenación, es decir, que nos quitan de ser ajenos a nosotros y nosotros volvemos a ser nosotros para ahora proponer, no solamente criticar, sino proponer, implementar
ayudar, ¿no? Es decir, que este pensamiento de la educación, este pensamiento de el compartir de lo social en la educación, se hace precisamente con la ayuda del otro o de la otra. Fíjense cómo, con un ejemplo claro aquí nosotros, cómo nosotros, con esto que nos compartimos por medio del chat, por esto que nos compartimos por medio del chat, platicamos justamente lo que ya nos dijo la lectura, ¿no? Lo que ya nos dijo la lectura. Y cada uno de nosotros estamos aprendiendo a poner nuestro pensamiento en lo que creemos es o debe ser precisamente esta educación o esto que estamos aprendiendo. Bien, en ese sentido creo que somos personas, entes, pensantes, que es cierto, quizás somos jóvenes, pero que tenemos precisamente una forma de pensar. Yo escuchaba en este sentido de la sociología de la educación de un psicólogo que decía que nosotros como adolescentes ya no creemos en lo que el adulto nos dice. Los niños pequeños no tienen problema. ¿Por qué no tienen problema? Porque se supone o ellos dan por sentado que el adulto es el que sabe más y que todo lo que dice el adulto es verdad. Entonces sigue los consejos del adulto. Pero nosotros, cuando ya somos adolescentes, nos damos cuenta que ni mi papá tiene toda la razón, ni mi mamá tiene toda la razón, ni el profesor o la profesora tiene toda la razón. ¿No es cierto? Empezamos a descubrir un mundo nuevo. Y nos encontramos entonces socialmente desprotegidos. No sabemos a quién hacerle caso. No sabemos a quién pedirle un consejo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que precisamente hacemos grupos sociales de nuestra propia edad, ¿no? Es decir, nos juntamos con grupos de amigas o con grupos de amigos que piensen más o menos parecido a nosotros. Buscamos ahí las respuestas para no sentirnos solos y solas, ¿no? ¿Por qué? Pues volvemos a caer en lo mismo, porque somos seres sociales, ya lo decía Nate. Ahora no entendemos nosotros cómo mis padres piensan algo, tal o cual, y el padre quizás o la madre quizás te dirá, es que yo ya lo viví, ¿no? Por eso te lo digo porque te quiero como hijo, como hija. ¿Y qué pensamos nosotros? Ah, él porque es un aburrido, porque es una aburrida. Mi mamá seguramente anduvo también con mi papá así, ¿no? No de embalde salí yo, etcétera. Un montón de, pues de cosas que decimos de los otros y no nos ponemos a pensar en nosotros mismos y que posiblemente, pues no quieren nuestros padres, nuestros familiares que nos pase lo que a ellos les pasó. Sin embargo, pues debemos precisamente en ese sentido social no decir no hacer esto, no decir no hacer aquello, sino precisamente compartir en este sentido de amistad, no en este sentido de autoridad, la información, el conocimiento que yo tengo, ¿no? Y estar preparados para cuando eso que yo dije que iba a pasar, pasó. Y que cuando venga nuestro hijo, nuestra hija, arrepentido, arrepentida y diga, papá, es que sí, mamá, sí, tenías razón, mira, ¿no? Nosotras y nosotros podamos recibirlos, ¿no? En ese sentido, pues bueno, los
la sociología y nuestros cambios dentro de la educación. Y sería interesante tener un método científico o un método sociológico, una muestra o una población que pudiéramos eh, precisamente investigar cuáles han sido sus comportamientos y por qué se han comportado de tal o cual manera. Cómo es que pensaban, por ejemplo, de su cuerpo, ¿no? Cómo es que pienso de mi cuerpo y cómo es que ahora lo pienso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo me he visto como me quiera vestir, no porque quiero demostrar que soy igual a, sino porque me siento cómoda así, ¿no? Me siento cómoda así. Yo me he visto, quizás varón, me gustan las faldas, pero no porque sea yo mujer, sino porque me gustan las faldas, se ven bonitas y yo me visto de esa manera porque me siento cómodo de esa manera, ¿no? En ese sentido, dejar la libertad de decidir, ¿no? Dejar la libertad de hacer, siempre explicando las consecuencias. Angélica dice, muchas veces los jovencitos no escuchamos los consejos de papá o mamá y los tomamos a mal, perdón. Bueno, no es que sea solamente los jovencitos. A mí me parece que todos y todas a veces alguien te da un consejo, puedes tener 40 y 50 años, ¿no? Y no lo escuchas. ¿Por qué? Porque todos somos, pues, nos creemos que ya lo sabemos todo, ¿no? Pero créanme cuando les digo que aún teniendo 30 años, que aún teniendo 40 años, que aún teniendo 50 años, que aún teniendo todos los años del mundo, siempre estamos preguntándonos cosas. Si habré hecho bien o siempre estamos tomando decisiones. Siempre necesitamos del consejo o de la plática de el otro, de la otra, ¿no? Algo sincero. Es decir, que me permita a mí recapacitar sobre lo que estoy haciendo, ¿no? Es decir, que no me diga, es que tú estás mal por esto y por esto y por esto, sino que me diga, bueno, yo creo que, de acuerdo a mi experiencia, esto es lo que podría pasar, ¿no? Es que no escuches esa música, porque esa música te va a hacer vándalo, etcétera, etcétera. La música no hace vándalo a nadie, ¿no? La música es música. Hay gustos, por ejemplo, en la música, que también es social. Yo, por ejemplo, detesto el reggaetón, ¿no? No me gusta esa forma de tratar a las mujeres. Tanto es así que ahora las mujeres ya cantan de esa manera también, digamos, un poco descarada o muy descarada, ¿no? No me agrada esa forma, pero es música. No porque una gente o alguien esté cantando canciones con connotaciones sexuales, una mujer no quiere decir que está dispuesta, ¿o sí? Es música, simple y sencillamente, ¿no? Y eso es lo que debemos de cambiar precisamente en nuestra sociedad, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de ser, en esa posibilidad de ser algo más, ¿no? En esa posibilidad de ser otros. Y claro, no todo lo que nos digan o todo lo que nos aconsejen lo debemos de seguir a pie juntillas, debemos de reflexionarlo, ¿no? Puede ser que alguien de mi misma edad me aconseje algo porque ya le pasó lo mismo y sea un buen consejo. Pero yo lo debo de reflexionar, debo de concientizar, ¿no? No quiere decir que todo lo que diga el profe, es decir, todo lo que diga yo frente a ustedes o mediante esta charla virtual, todo está bien. Pues si no son yo, ¿no es cierto? ¿Quiénes son ustedes? Pues ustedes, no hay más. Y ustedes tienen que irse formando
un pensamiento con respecto a lo que les diga o no les diga, o lo que les digan los profesores. El profesor y la profesora no tienen la verdad. Lo único que tienen es este pequeño conocimiento, ínfimo quizás, tenemos este ínfimo conocimiento que tratamos de compartir. Pero este conocimiento que tratamos de compartir es para que ustedes lo trabajen, lo moldeen y eventualmente ustedes realicen nuevo conocimiento, ¿no? En ese sentido, la sociología o la ciencia de la educación y su relación con la sociología, ¿no? Es lo que debemos de preguntarnos. Bueno, somos entes sociales, somos seres humanos sociales. ¿Cómo es que impacta en la educación? ¿Cuál es la verdadera relación de la educación en la sociología? ¿Cómo es que yo sociológicamente he venido aprendiendo? Nosotros, como les decía, y ya para finalizar, inevitablemente aprendemos. Inevitablemente aprendemos. Y siempre el aprendizaje se hace en compañía con el otro. No importa que no esté físicamente, pero está ahí esa información. No es que yo me la pase haciendo experimentos y entonces aprendo porque experimento. No, aprendo porque el otro me va guiando. Es una guía, es decir, el profesor no tiene que ser el sabelotodo, ¿no? Sino el profesor tiene que ser la guía. Es decir, tiene que comprender que en algún momento el alumno o la alumna superará a su profesor o a su profesora, que es lo que se necesita, ¿no? Finalmente. Bien, conclusión. Nosotras somos responsables de nuestro propio conocimiento. El que aprende es el responsable del conocimiento. El profesor tiene corresponsabilidad en un menor sentido, en un menor porcentaje, sí es corresponsable en este proceso de aprendizaje, pero más es el guía, no es el que da el conocimiento. Eso es una falacia. El profesor no puede dar conocimiento, ¿no? El que da el conocimiento o el que adquiere el conocimiento es el que precisamente está estudiando o el que está aprendiendo. El profesor solamente guía. Y si no, pregúntenles a sus hijos o vean en en sus sobrinos cómo es que van aprendiendo aún sin ir a la escuela, ¿no? Siguen aprendiendo. Están haciendo algo, ¿no? Y no está el profesor presente. ¿Quién está? Pues el papá o la mamá que le dedica poco tiempo o mucho tiempo, no sé, y los niños aprenden, ¿no? Porque estamos inevitablemente dispuestos o expuestos, mejor dicho, al aprendizaje. Y bueno, eso sería, digamos, mi participación. Me agrada mucho cómo participan en la clase, retoman cosas de la lectura, lo cual es muy bueno para que estas clases se vayan haciendo mucho más participativas. Recuerden que pueden ir tomando sus notas. Estas notas también sirven para su calificación final. Y bien, no sé si tengan alguna aportación más, no sé si tengan alguna sugerencia, un comentario final, una conclusión, algo que quisieran decir. Les escucho o les leo. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más? Participen. Participen.
¿Todo bien? Ok, muy bien. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias, Cristal. Eh, ok, aquí Lady dice, esta dialéctica entre vocación y profesión, característica de la práctica del maestro, sitúa a este en una ambigua posición que en muchos casos les lleva a tener que enfrentarse a numerosas dificultades en su actividad docente. Sí, primero que es dialéctica y luego, bueno, ya vimos que vocación y profesión es la profesión del ser docente, que ya se me fue el internet. Ay, Dios mío. Eh, Permítanme un segundito, ya vamos a terminar, les voy a dar sus tareas, se me acaba de ir la internet. Espérenme unos segunditos y ya continuamos. Vamos con el TV. Ok, una disculpa, se me volvió a ir por tercera vez el internet, así que decíamos que hay que ver, bueno, no sé, si me escuchan, ¿verdad? Ok, bien, nada más hay que ver qué cosa significa dialéctica y qué es vocación y profesión. Ya dijimos que la profesión es la de ser docente y la vocación es de trabajar en la docencia, es decir, porque lo quiero hacer, me interesa. ¿No? En ese sentido, la vocación tendría que ser con respecto a, no importa si me pagan o no me pagan, yo lo quiero hacer, ¿no? Y la profesión, no, la profesión es, bueno, yo lo hago porque es mi profesión, yo soy docente y entonces a eso me dedico y por eso cobro un sueldo. Ahora, no quiero decir que cobrar sea malo, nosotros tenemos que cubrir ciertas necesidades. El problema es en este sentido de la dialéctica, precisamente en este dialogar de por qué lo hago por vocación o lo hago por profesión, ¿no? Sin embargo, bueno, entraríamos otra vez en otra charla y mejor lo dejo para que ustedes reflexionen. Bien, sería todo de mi parte. Eh, este les dejo el trabajo que van a hacer para la próxima clase, que sería la sesión 5. La sesión 5, el tema es 1.8 y son, el tema es funciones sociales de la educación. Déjenme ver, funciones sociales de la educación. Sí, tenemos dos lecturas ahí y entonces de esas lecturas me van a hacer un audio explicación, por favor. De esas lecturas me realizan un audio explicación. ¿Sale? Entonces, pues esa sería la tarea. No sé si tengan alguna pregunta. Repito, el trabajo que van a entregar sería la sesión 6. Sesión 5, perdón. Sesión 5 es 1.8, funciones sociales de la educación. Y un audio explicación. No, junten las dos lecturas y me engloban en esas dos lecturas un audio, ¿no? Hablan de lo muy parecido. Si se les complica, pueden dividir en el mismo audio los dos temas, que es prácticamente el mismo tema. ¿Sale? Entonces, eso sería todo. Les deseo una bonita tarde. Cuídense mucho. Recuerden que todavía estamos en esta crisis de pandemia. Entonces, bueno, hay que cuidarse demasiado para no salir afectado. Algunos de nuestros compañeros de manera personal o de manera lejana, digamos, han pasado por este inconveniente. Bien, les deseo una bonita tarde, cuídense mucho, un abrazo a todas y a todos y nos estamos saludando el día de mañana, esperemos.
Bien, nos vemos. Bonita tarde. Hasta luego, Angélica. Nos vemos, Carla. Hasta luego, Neidy, Claudia. Cuídense mucho también. Nos vemos, Cristal.